Muy buenos días. Gracias, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Eh, Intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, armar una conversación en torno a los mitos y las realidades de la caída del Imperio Mexica, tal como se anuncia esta conversación, eh, en la que construiremos algo, trataremos de construir algo en la próxima hora y fracción. Sobre el tema existe una bibliografía tan amplia como como la biblioteca que amasó el hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, y, y que a diferencia de la de Hernando Colón sigue acumulando materiales día con día. Estamos aquí con ustedes Camila Townsend, historiadora, profesora de la Universidad de Rutgers, autora de varios libros que tienen que ver con la época y con el tema. El más conocido de todos entre nosotros, el dedicado a Malintzin, publicado hace apenas unos años. El más reciente está por llegar a librerías, si no es que ya llegó a librerías, El Quinto Sol. Y el antropólogo social Diego Prieto, quien desde hace algunos años está al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y quien me consta, una de sus pasiones es precisamente las paradojas eh, que encierra el tema, la época, los personajes involucrados en ella. Para empezar, quisiera usar una idea de un historiador que ha dedicado toda su vida a la demografía. Un historiador italiano que tiene un libro muy interesante que se llama Los estragos de la conquista. Su nombre es Massimo Livo Bacci, quien plantea al inicio de su libro que 3 viajes marcaron o han marcado hasta el día de hoy la, la historia del continente americano. El primero de estos viajes sucedió hace entre 15,000 y 20,000 años, cuando un cazador o un grupo de cazadores siberianos cruzaron por la Beringia y iniciaron el poblamiento de lo que hoy conocemos como América. Un poblamiento que llevó varios, y que a la postre se encargó de poblar principalmente la región andina y lo que conocemos como Mesoamérica, en un número aproximado siempre hay en el campo de la historia numerosos puntos de vista y enfoques. Uno de ellos dice que para 1492 había alrededor de 8 millones de habitantes en todo el continente, y otros, mucho más optimistas, no sé si sea un signo de optimismo, pero que había un poco más de 100 millones de habitantes. Este es el primer viaje que marca el derrotero moderno de América. El segundo viaje sería el de 1492, al frente del cual iba, como todo el mundo lo sabe, Cristóbal Colón. Este viaje inicia una serie ya ininterrumpida de intercambios entre este territorio y el resto del planeta. Y el tercer viaje, dice Massimo Livo Bacci, ocurrió en 1518, cuando una persona, dice él, muy probablemente de género masculino y muy probablemente dedicado a la navegación, llegó a Santo Domingo, en la Española, la isla de la Española, infectado de viruela.
Y esto trajo a a este nuevo territorio eh, el, una patología, la viruela, que habría de tener, habría de causar estragos en la población de los naturales eh, americanos. A diferencia de otros historiadores que se han dedicado a la demografía, particularmente Cook y Woodrow Bora, eh, me gusta mucho el enfoque de Massimo Livi Bacci, porque además de apreciar el fenómeno demográfico, además de tomar en consideración el, la merma que la viruela causó en todo en todo el continente, también abre los ojos hacia los otros estragos provocados precisamente por el contacto, lo que entre comillas, entre aquellos y estos. Entonces, este es para poner la mesa sobre la que vamos a conversar en los siguientes minutos. Esta es nuestra mesa. Y quisiera que la imagen de la mesa nos sirviera, aun cuando estamos a distancia, para imaginar que estamos alrededor de una mesa, porque siempre alrededor de una mesa logramos comunicar de una mejor manera lo que sabemos y lo que nos interesa sobre ciertos temas. Eh, todos hemos pasado por la experiencia de sobrevivir a algún congreso, algún coloquio, algún simposio entre profesionales del pasado, y los tres sabemos que los mejores intercambios no suceden cuando nos toca hablar frente al público, sino cuando estamos departiendo cómodamente con nuestros amigos y colegas en una mesa, en una sobremesa. Entonces, en ese tono, quisiera que fluyera esta conversación y que, en efecto, tratáramos sencillamente de lograr eso que siempre tratamos de hacer en una sobremesa, que es comunicar lo que tenemos en la mano, lo que nos acabamos de encontrar, lo que acabamos de leer, lo que ha movido recientemente nuestra, nuestra cabeza y nos ha ordenado o reordenado algunas ideas. Y en este caso, sobre los mitos y las realidades relacionadas con la caída del Imperio Mexica. Camila, tu pasión por las fuentes eh, consta en tus libros. Las fuentes son tu brújula. Ahí donde no las hay y donde hay que llenar los huecos, por ejemplo, con el trabajo de Malintzin, comentábamos hace algunos años cuando te conocí, justo eso, el esfuerzo por construir la biografía de una mujer para la cual no hay tantas fuentes. Y tu trabajo más reciente, que al contrario, está basado sobre un universo mucho más amplio. A lo mejor nos podemos ir por ahí para empezar. ¿Cómo ves? Bueno, me parece magnífico, muy importante, que tú has empezado con el término paradojo, con la palabra paradoja. Discúlpame mucho, mi español está un No, poco débil es porque llevo perfecto. meses de no visitar a México. Está bien tu español. Nadie de nosotros va para ningún lado, ¿verdad? Bueno, me parece muy importante que has hablado de las paradojas, porque bueno, la vida en general está llena de paradojas, pero las cuestiones que tienen que ver con la conquista de México, bueno, no se puede hablar de la conquista sin hablar de las paradojas. Las fuentes indígenas, en que me intereso tanto, nos ayudan mucho en entender las perspectivas de la gente indígena. Y es muy importante
es muy importante que veamos no solamente las fuentes que han escrito junto con los frailes, pero también que han escrito por su propia cuenta, aislado en sus propias casas, es decir, los xupohuales, los anales, como decimos en español. Pero las fuentes no pueden, esas fuentes, importante que sean, que son, no revelan todo. Es decir, no pueden ofrecer la respuesta perfecta a las preguntas que tenemos. Por ejemplo, hablando de mitos y realidades, ha existido un mito por muchos años que los españoles han tenido tanto poder, que los indígenas eran tan vulnerables, que eran víctimas por víctimas. Bueno, obviamente no era cierto y últimamente se ha hablado mucho de la cuestión de las alianzas con otros indígenas. Y fue por las alianzas por medio de las alianzas que Cortés pudo vencer a los aztecas, a los mexicas. Al otro lado, no quiero, bueno, en inglés decimos, I don't want to throw out the baby with the bathwater, es decir, echar el agua del baño, no quiero también echar el bebé por accidente. No quiero por accidente botar la idea de que los indígenas sí eran vulnerables y que no tenían el poder que tenían los españoles. Últimamente hemos estado tan dispuestos, tan interesados, hemos sido tan deseosos de restaurar la dignidad a los indígenas que hemos corrido para insistir en que no eran vulnerables, que por ejemplo, ¿cómo se diría? Los cañones, las cañones de los españoles no se podían apuntar con precisión. Y se dice, es muy cierto, que los indígenas eran expertos con sus arcos y sus flechas y que sí se podía apuntarlos muy bien. Entonces se puede decir que los cañones no tenían que ver con nada. Pero eso sería una mentira, porque obviamente los cañones, las fuerzas militares de los españoles, de los europeos, sí tenían que ver con la cuestión, con el misterio de las razones por la conquista. Entonces, tenemos que votar, como se diría, ser menos creyentes, pensando en los mitos tradicionales del poder de los españoles, por ejemplo, pero sin convencernos de otros mitos. Es decir, por ejemplo, que los indígenas ni tenían miedo, ni tenían por qué tener miedo, porque ellos podían apuntar sus arcos y los españoles no podían apuntar sus cañones. Y me parece una pregunta muy difícil. Los nahuas siempre hablaban de caminar tlaltipac, es decir, encima de una montaña, y que cayendo un poquito a la derecha o a la izquierda, sí, un desastre. Y me parece un poco parecido. La situación en que estamos pensando en la conquista es un poco parecida, porque ¿cómo vamos a entender que los indígenas sí eran muy vulnerables, pero sin imaginar que los españoles tenían todo el poder, o que eran invencibles, porque eso tampoco era cierto? Pero quizás hablo demasiado. Me parece No. muy importante compartir la palabra para ver lo que ustedes están pensando en este No, momento. muchas cosas. Es muy interesante lo que dices, Camila, porque también nos lleva o nos deja tus palabras, nos dejan en un punto que creo que puede ser muy interesante que ahora lo haga algo con él, Diego, que es que no solo había una diferencia, o sea, la diferencia notabilísima para todos entre el armamento, que era que las armas de unos eran completamente distintas a las de los otros. Pero no solo eso era distinto, sino la concepción de la guerra también era distinta. Se enfrentaron dos maneras de, se enfrentaban dos maneras de ver la guerra, de concebir la guerra. Muy rápido, los naturales entendieron que
que había una nueva concepción de la guerra, que no tenía nada que ver con ritualidad o con lo que ellos podían estar familiarizados, ¿no, Diego? Y entramos al mundo al complejo mundo de las representaciones simbólicas, ¿no? Sí, yo creo que en el propio nombre de esta charla, de esta mesa, que me da mucho gusto compartir con ustedes dentro de mi enciclopédica ignorancia, y agradeciendo la invitación de El Universal y de la Fundación Miguel Alemán, dentro de la paradoja está el propio nombre del conversatorio, porque mitos y realidades de la caída de México Tenochtitlan parecería que supone que hay una contraposición entre el mito y la realidad, y parecería que mito es el sinónimo de mentira, y no es así. Los antropólogos sabemos que los mitos constituyen relatos que explican el mundo, que explican las cosas, que explican los acontecimientos y que no se mueven, por supuesto, necesariamente en el plano de la realidad visible. Mi madre, como católica, pues creía en el mito de Adán y Eva, pero también creía en la evolución de las especies, y leía Teilhard de Chardin, y sabía perfectamente que el tema de Adán y Eva era simplemente, no era una mentira, era una manera de explicar la creación del ser humano en el contexto de la tradición judeocristiana, ¿no? Lo mismo cuando alguien le decía que la Virgen de Guadalupe no se había aparecido, pues ella decía que era absurdo ponerse a discutir si se apareció o no se apareció. Ella veneraba a la Virgen de Guadalupe y le parecía que el relato de las apariciones era un cuento que se construye para explicar una realidad, no es una fuente histórica ni periodística que haya que juzgar en el tema de la verdad o no verdad. De manera que los mitos, como bien dice Toño, se mueven en el plano del simbolismo. Puede ser que contengan mentiras, y para eso los científicos, los historiadores, los antropólogos, los epigrafistas, todos los que estudian el fenómeno social, pues tienen que desmontar el mito y evidentemente confrontarlo con ese otro relato, que es el relato historiográfico, que es el relato de la verdad sensible. Sin embargo, es evidente que siempre habrá que mirar cómo la gente explica las cosas, introduciendo, como muy bien dice Camila, una cantidad de supuestos que forman parte de la perspectiva y el universo cultural de cada sujeto, de cada actor. Si me dicen que hubo una noche triste, entiendo que esa noche fue triste para las huestes de Hernán Cortés. No me parece que sea una mentira. Si me dicen que fue una noche victoriosa, por supuesto, que fue extremadamente victoriosa y feliz para las huestes que comandaba Cuitláhuac, el güey Tlatoani. En ese sentido, pues, evidentemente que cuando nosotros analizamos fuentes y cuando nosotros asignamos categorías a un fenómeno, a un sujeto, a un actor, lo hacemos desde cierta mirada conceptual que implica, sin duda alguna, un universo simbólico específico. Aquí, como bien se ha dicho, se confrontaron universos simbólicos muy distintos. Y por supuesto que entonces nos tenemos que hacer cargo, como bien dijo Toño, de las distintas concepciones que se entrecruzaron. Las concepciones distintas de la guerra, pero también de la política. Entendamos que la guerra, o la política más bien, según Clausewitz, es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces hay una estrecha vinculación entre política y guerra. Y aquí efectivamente estamos ante un acontecimiento militar, pero un acontecimiento militar que obedece, a mi juicio, muy claramente a dos vertientes, a dos procesos que se entreveran. Por un lado, hay una rebelión contra un centro político hegemónico, contra un Estado hegemónico, que no era hegemónico en todo el territorio de lo que ellos es México, ni siquiera en toda Mesoamérica, que confrontaba al menos 3 fronteras inexpugnables
la del norte, donde los chichimecas nunca se dejaron, la del mundo purépecha o el estado tarasco, y la de los pueblos mayas, que tampoco o también resultaron impenetrables. Pero al interior había señoríos que no se habían dejado someter, y había señoríos sometidos que, por supuesto, tampoco estaban en un consenso de aceptación de dicha sumisión. Por eso, a mí me parece, y qué bueno que Camila está aquí, que sabe todo de Malintzin, que la pareja Cortés-Malintzin no es un tema del mestizaje, no es un tema de que si Octavio Paz señala ahí un problema de la mujer indígena que fue, no, a mí me parece que es justamente cómo se entreveró una visión de Malintzin de una mujer que pertenece a una comunidad, un pueblo sometido por ese estado hegemónico y que por lo tanto conoce esa política con un personaje dotado de una profunda audacia y de una gran ambición, Hernán Cortés, que por supuesto representa, yo no creo que ni siquiera los españoles propiamente, representa en el fondo la expansión de Europa. Si no hubiese sido Cortés, pues es obvio que iban a llegar más y más expedicionarios. Eso ya era, dirían mis contrapartes norteamericanas, ya era un destino manifiesto, ¿no? En ese sentido, se entrevera esta rebelión. Recordemos que, como bien dice Foucault, donde hay poder hay resistencia, y donde hay opresión hay rebeldía, y probablemente habría que hacer un estudio de las rebeliones prehispánicas. Creo que hay arqueólogos que introducen como una explicación de la caída de Teotihuacán, y algunos también de la caída de Tula, precisamente este tema, de cómo los sistemas tributarios o de explotación pues generan necesariamente resistencias. Y por otro lado, pues está este proceso expansivo que deriva en la caída de México Tenochtitlan, que para mí no es la culminación de la conquista, sino el inicio de las conquistas en plural, de las guerras en plural y de las resistencias en plural. Porque ciertamente aquí no había una formación política única, no había ni un atisbo de lo que en la era moderna llamamos Estado Nacional. Había una gran diversidad de pueblos, de señoríos, de altépetl, algunos articulados en señoríos mayores, y por supuesto había toda una tradición de estados hegemónicos, el más fuerte, el más nutrido de los cuales era México Tenochtitlan, y por eso Cortés sabe que hay que ir allá, y lo tiene muy claro desde que empieza a entrar en tratos con el cacique Gordo Epesado de Zempoala. Sabe perfectamente que ahí está el centro y que hay que pegarle al centro para poder empezar a conquistar y dominar las orillas. Y las demás conquistas tampoco son exclusivamente de los españoles. Toda la conquista del centro norte de México, incluido Querétaro, que es un lugar que conozco bien, fue fundamentalmente ejercida por los otomíes. Fernando de Tapia, Onín, por su nombre Ñañó, pues era un otomí, era un posteca otomí, y que vio que ya su pueblo había quedado liberado, entre comillas, del dominio mexica, y dice, pues ahora sí que quienes nos liberaron nos den permiso de conquistar. Y así se forma por Otomí, San Juan del Río, Querétaro, San Miguel Allende, Tolimán y una gran cantidad de pueblos del centro norte, y se desata la guerra chichimeca. Si nosotros recordamos con este grado de importancia la caída de México Tenochtitlan y nos obliga a una reflexión, también ahí hay otra paradoja. Algunos pueden pensar que la importancia de la caída de México Tenochtitlan es que ahí se acabó la conquista. Pues no. La importancia de la caída de México Tenochtitlan es que representa el inicio de las conquistas, porque es la toma de un centro hegemónico que le permite, con cierto grado de facilidad, restituir ese sistema tributario, pero ahora encabezado por los españoles y sometido a la monarquía de España. Eso sería.
Muchas gracias, Diego. Sí, yo recuerdo que haber leído en Kubler precisamente que el siglo XVI es el siglo, a lo largo de todo ese siglo, es que se realizan una serie de conquistas. No es una conquista, sino numerosas conquistas que entre otras cosas, hacen estragos en puntos muy concretos de la cultura de los indígenas o naturales de Mesoamérica. Eh, Camila, ¿por dónde te vas? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo, con todito lo que ha dicho el doctor Prieto. En estos días estoy tratando de pensar bien cómo podemos tener las dos cosas, es decir, Oye, Camila, te interrumpo. ¿Te das cuenta cómo el antropólogo se puso factual y la ¿cómo? historiadora se está poniendo por el lado de las representaciones? O sea, se está poniendo un poco antropóloga. Quizás, sí, sí es cierto. Bueno, Cambiar papeles. Se cambiaron aquí los papeles. ¿En qué momento? estoy pensando que claramente las alianzas, bueno, como describió perfectamente el doctor Prieto, los señoríos de Mesoamérica estaban bien enredados por sus alianzas, sus resentimientos, y como los aztecas, los mexicas tenían tanto poder, existía bastante resistencia, como siempre, como decía Foucault. Y posiblemente podemos explicar lo que pasó sin explorar más. Posiblemente podemos decir, mira, vino esta gente ajena y ellos ofreció una oportunidad por toda esa resistencia, tener un efecto por fin, para, ¿cómo se diría?, para destruir el poder de los mexicas. Pero posiblemente tenemos que buscar más razones. La resistencia, sí. El mapa bien complicado, el mapa político bien complicado, sí. Pero también existían amistades, quiero decir, pero es algo más profundo. Alianzas, quizás es la palabra. Los matrimonios mixtos, los acuerdos formales e informales que existían en todo el Valle de México y alrededor también. Los aztecas, los mexicas contaban en recibir ayuda y recibieron ayuda. No bastante, claro, pero la conquista era realmente una guerra civil, no solamente en varias entre regiones, pero dentro de cada altepet, que algunos, eso sí se sabe por medio de las fuentes indígenas, que este hermano, este príncipe dijo, yo voy a México para luchar al lado de Moctezuma, y otros primos, otros hermanos decían, no, vamos a reunirnos con los españoles, etc. Me parece que las cuestiones tecnológicas aquí tienen que ver, es decir, viendo la cosa cuidadosamente, porque hoy la gente indígena mesoamericana tenía una manera de pensar muy estratégicamente, se puede decir, pensaban de una manera muy estratégica, porque su vida era, bueno, la guerra era un elemento importantísimo en su vida, entonces ya tenían el hábito de pensar de una manera muy estratégica. Y después de un periodo de incertidumbre, más y más gente, más y más altepet se ponían a agregar, ¿cómo se diría?, integrarse en las fuerzas españolas. Bueno, estoy exagerando, aliarse con las fuerzas españolas. Me parece que ellos hacían eso más que entendían la situación, es decir, de que Europa tenía no solamente más barcos, pero más población, más cañones, más caballos, etcétera, más ropa hecha en hierro, etcétera. Y más que entendí eso, más que tenían la tentación de decir, mira, no vamos a hacer caso a esas aztecas, ya no. Podemos, bueno, era muy riesgoso decir a los aztecas, no vamos a pagar los impuestos, los rechazamos, pero más y más lo hacían, y me parece que lo hacían
a causa de sus sentimientos de resistencia, pero también porque estaban dándose cuenta, fue un proceso bastante largo, estaban dándose cuenta del poder que tenía Europa. Y ese poder yo diría que tenían no porque eran superiores en ningún sentido, pero porque llevaban mucho más años, mucho más siglos de tener una vida sedentaria, agricultura, es decir, 10 miles de años, se diría, al lado de como 3 miles. Ahora me equivoco, creo, pero ustedes me van a corregir, ¿verdad? Pero... unos 5 nomás, ponle. Unos 5, okay, unos 5 miles de años de diferencia. Perfecto, gracias. Entonces, creo que necesitamos las dos cosas, es decir, los dos asuntos, las dos ideas. Es decir, la idea de los resentimientos de los indígenas contra los aztecas y de su propia historia. En esa historia, los españoles podían tener un papel bien importante en dejarlos sublevarse, ¿okay? Y rebelar contra los aztecas. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que reconocer la importancia de la diferencia tecnológica, que era como el factor quizás no más importante, pero también igualmente importante, o por lo menos muy importante, ¿okay? en su manera de hacer sus decisiones, porque cada Altepe tenía que decidirse muy rápido, dentro de un par de semanas, un par de meses, dependía, ¿okay? ¿Qué hacemos? Y me parece que hacían caso a las realidades militares también. En este tema, como en muchos, pero en este de una manera muy particular, se confrontan o nos confrontamos todo el tiempo con el tema, con el asunto de las visiones, ¿no? En el caso de las fuentes no indígenas, tenemos una visión original que linda con las estrategias narrativas y los modos y los temas de la literatura medieval y de las novelas de caballerías, ¿no? Como bien lo estudió hace algunas décadas en Amadises de América, aquí en México. Ay, se me acaba de ir su nombre. Ahora vuelve. Y por el otro lado, luego tenemos en esta visión, permítanme llamarlo española, tenemos también luego los modos de la cultura barroca. Y después tenemos las visiones que añade el romanticismo en el siglo XIX y un poco el interés anticuario que encontramos a principios del siglo XIX, que va a llevar a la formación de historias narrativas que han perdurado mucho en nuestra propia visión, que ya somos hijos del final del siglo XX y parte del XXI. Por el lado indígena tenemos sus propias tradiciones, su propia manera de urdir la historia en torno a relatos que identificamos como míticos, y poco después, ya en el siglo XVI, esta mezcla de las dos partes, la local, la indígena, con los modos europeos. Esto es un tema, diría alguien por ahí, para historiadores, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque es algo que se ha ido enriqueciendo con el transcurso del tiempo. Pudimos leer, parece mentira, pero pudimos leer la versión original de Clavijero, de su Historia Antigua de México, hasta mediados del siglo XX,
fue una obra escrita en español a finales del 18, la pudimos leer en su original hasta mediados del siglo XX. A Sahagún y a otros que identificamos como cronistas, los empezaron a circular hasta el siglo XIX. Y ahora mismo, el siglo XX ha recuperado, los historiadores, investigadores en el siglo XX han recuperado una cantidad bárbara de fuentes indígenas. Y sigue ocurriendo esto. Una de mis lecturas favoritas es el Diario de Chimalpain, traducido por Rafael Tena, que parecería inimaginable en una edición bilingüe hace 100 años. Bueno, hoy lo tenemos en edición bilingüe, y nos habla desde el punto de vista indígena. Está escrita en náhuatl, con caracteres latinos, pero está escrita en náhuatl. Bueno, todo este preámbulo por hablar de la visión, de las visiones. Y en este espacio, bueno, a los tres nos toca La visión de los vencidos. Yo creo que es una de las obras, así como Stephens y sus incidentes de viaje por Yucatán cifraron el destino arqueológico de muchos colegas, ¿no? Así, se definieron muchas carreras arqueológicas después de leer a Stephens. Yo creo que leer Visión de los Vencidos, este trabajo de Miguel León Portilla, pues nos ha marcado a muchos, y está, creo yo, esta Visión de los Vencidos en la mesa de los mitos y realidades de la caída del Imperio Mexica. Diego. Sí, me parece muy pertinente que apelemos a esta obra tan importante que por supuesto nos marcó desde la adolescencia, la juventud, y lo leíamos y lo volvíamos a leer. Por cierto, el texto de los Amadises es de Ida Rodríguez Prampolino. Ay, sí, gracias. Ida, sí. Entonces, se me fue. Es de ella, entonces, porque tu yo... tesis de maestría. En la lectura de la visión de los vencidos, otra vez se entrecruzan los mitos y realidades que no son excluyentes. ¿A qué me refiero? En primer lugar, desde la visión de los vencidos. Bueno, sí, pero da la impresión de que los vencidos fueron los indígenas como ese conjunto que inventaron los que llegaron de Europa. Por cierto, pues indígena era un término de origen romano que tiene que ver con el que nació allí. Yo antes de jovencito pensaba que era una visión eufemística de indio y no tiene nada que ver con indio, que es el que nació en la India. Los que nacieron ahí se les puso indígenas, antes no había indígenas, había pueblos, había Altepet, había distintos grupos lingüísticos y unos fueron vencidos, pero otros no fueron vencidos en ese momento. A la postre todos íbamos a ser vencidos por este sistema que no se llama Hernán Cortés, se llama mercantilismo en vías al capitalismo y ese sistema iba a vencer a todo mundo, ¿no? Pero ¿cuál es la visión de los vencidos? Y ahí sí creo que como cualquier texto, pues debemos de verlo de manera crítica y en ello, sin duda alguna, mi queridísimo y muy admirado Miguel León Portilla, que Mictlantecutli lo tenga en su santa gloria, estaría de acuerdo conmigo. O sea, entender que es la visión de nahuablantes, casi todos vinculados, por supuesto, al ámbito de lo mexica, no todos, que aprendieron a escribir y que fueron cristianizados. Entonces, por supuesto, tenemos que entender eso para entonces entender las conexiones de muchas de esas visiones con relatos bíblicos o con maneras de representar las cosas de cuño medieval. En ese sentido, nuestro colega Guirrosa tiene un campo de razón, ¿no? Aunque a veces creo que se le pasa en no reconocer la importancia de la obra de don Miguel León Portilla.
Entonces, es la visión de estas personas. No es exactamente la visión de quienes estuvieron en el sitio. No es exactamente esa, porque ya ha sido cribada, aunque algunos probablemente de alguna manera estuvieron cerca de los acontecimientos, ha sido cribada por ese proceso de formación que recibieron muchos de ellos en el colegio de Tlatelolco. Entonces, efectivamente, ahí lo que tenemos es una lectura que empieza, yo diría, empieza a plantear una especie de imbricación entre miradas prehispánicas y miradas cristianas. Y esa imbricación pues puede empezar a atisbar una suerte de inicio de una crónica mestiza, no obstante que sean indígenas los que la llevan adelante. Me parece entonces nuevamente que por supuesto tenemos que recuperar, como lo ha hecho de manera muy brillante Camila, las fuentes, pero también a la hora de que recuperamos las fuentes, entendamos que no se trataba exactamente de historiadores o relatores a la usanza positivista, que yo diría que también ahora, ¿no? Los historiadores, los que hacen historiografía, los periodistas y nosotros mismos siempre estamos atravesados por un ámbito de subjetividad y por un universo simbólico y cultural que nos explica, ¿no? Eso es inevitable. No puede ocurrir aquí, como decía Durkheim, que a la hora de mirar el hecho social me quito los lentes del prejuicio y entonces veo la realidad en una objetividad prístina y plena. Por supuesto que eso no ocurre. Todas las fuentes históricas, lo sabemos los antropólogos, pues tienen ahí la impronta de la visión y en ese sentido el título que le pone don Miguel es precisa, la visión de quien relata, de quien escribe, de quien cuenta, de quien explica. Sí, me contaba quien tradujo la visión de los vencidos al francés, que había leído la visión de los vencidos con enorme admiración y nunca imaginó que le iba a corresponder traducir al francés la obra. Entonces, su formación era de letras clásicas, y entonces cuando empezó a trabajar en la traducción, dijo, caray, qué extraño que estos mexicas hablan como romanos del siglo IV, ¿no? Y ahí empezó una indagación que devino luego en una monografía que se llama Literatura Azteca, el autor es el traductor Amos Segala, y es un ejercicio, Camila, de desconcierto, o sea, de decir cómo estas formas narrativas europeas se trasladan y son adoptadas y adaptadas por estos naturales, estos indígenas del siglo XVI, para narrar a Sahagún, que es de donde proviene todo este material, para narrar a Sahagún la caída de Tenochtitlan, que es lo que nos tiene esta mañana conversando aquí. Y entonces, también las fuentes, cada una de las fuentes, y por eso es apasionante la historia, cada una de las fuentes demanda una lectura minuciosa, antropológica, digamos, horizontal de ellas, ¿no, Camila? Sí, bueno, yo creo que no se puede exagerar la importancia de Miguel León Portilla y de ese libro. Realmente es una obra, entre todas las obras del mundo, merece un plazo, es decir, no sé cuál sería, 100, 200, quién sabe, pero porque no solamente es como si fueran decenas de ventanas que se abrieron, no solamente en México, pero en todo el mundo, porque se ha traducido en tantos idiomas, ni sé cuántos. Tú hablaste del francés, pero creo que son como 25 idiomas, algo así, ¿verdad? Una vez en mi vida, hace como 15 años, yo dije algo que realmente creo que es tomado fuera del contexto,
parece que si yo hubiera dicho que la obra de él no es importante, que no es lo que dije ni lo que hubiera querido decir. Yo estaba hablando realmente del fenómeno de que ustedes están, de que ustedes también están hablando. Es decir, que hay que entender que la visión de los vencidos en esas páginas es una visión de los vencidos como 2 generaciones después, con bastante influencia cristiana, influencia de español. Incluso unas de esas fuentes se escribieron en español, como la obra de Ixtlilxóchitl, de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. Me acuerdo, es otra como historia, como la historia tuya, Antonio, de ese francés, no me acuerdo de su nombre. Mi hijo estaba leyendo, bajo de mi dirección, Visión de los vencidos, hace como 10 años, ya es mayor. Y él dejó de leer y se dirigió a mí y me dijo, pero mami, no me dijo que los puercos aparecieron por primera vez en el Nuevo Mundo en los barcos de los españoles que vinieron de Europa. Pues sí, dije. Entonces me pregunta, ¿por qué es que aquí en la visión de los vencidos dice que los españoles eran tan, ¿cómo es la palabra español? No, egoísta, pero que querían tomar de todo, recibir de todo. Como ambiciosos. Ambiciosos, como los puercos. ¿Cómo es posible que tenían esa metáfora? ¡Ay, qué buena pregunta! Y yo dije, no sé bien. ¡Qué buena pregunta! Un crítico. Y yo la experta, ¿verdad? ¡Qué buena pregunta! Viendo muy cuidadosamente la traducción en otras fuentes, y no solamente en las fuentes escritas bajo la influencia de Saúl, como dijiste, Antonio, parece que sí utilizaban la palabra pitzot, que es oh Dios mío, si hubiera preparado, es como un puerco salvaje, no sé cómo se dice en español. Jabalí. Jabalí, sí, que existía en México. Entonces, y estaban expresando la idea de que los españoles no tenían autocontrol, que estaban buscando con fuerza y sin ver a la izquierda ni a la derecha lo que querían encontrar. Era algo un poco diferente, es decir. Entonces, yo cuento por indicar, por expresar la idea de que ese libro puede ser uno de los libros más importantes realmente en toda la historia del mundo, porque así lo veo yo. Al mismo tiempo, hay que entender, como ustedes ya han dicho, que no estamos viendo por una ventana muy clara, muy transparente a la vida precolombina, pero estamos viendo, bueno, los años como 50, 60 años después. Y por eso yo quería subrayar la importancia de ver otras fuentes en náhuatl, que todos se escribieron en medio del siglo XVI, pero unos eran más fieles a lo que habían dicho realmente, porque no habían estado escribiendo esas fuentes, aunque tenían sus formas de escribir, como ustedes saben. Entonces, por ejemplo, los Xiuhpohualli existen. En cierta forma, en ciertas partes, ciertas secciones, yo diría también los cantares. Existe un debate sobre los cantares, obviamente, pero los Xiuhpohualli, o por lo menos partes, segmentos, secciones de los Xiuhpohualli, los anales, realmente no hubieran podido ser inventados por los españoles ni influidos por ellos, porque realmente no tienen que ver con la cultura europea ni cristiana. Son muy difíciles para nosotros entenderlos, porque no tienen que ver con nuestra cultura. Entonces, hablando de eso, no quiero decir que la obra, el trabajo de Miguel León Portilla no era importantísima, pero es que hay que entender lo que estamos leyendo. Me parece que ustedes ya entienden muy bien. La tristeza es que existen bastantes personas en este mundo nuestro que no entienden y que insisten que por medio de ese libro están viendo el mundo precolombino, entonces ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Pero eso no es la culpa de él, de don Miguel, nada de eso. No. Sí, además, bueno, el trabajo, la visión de los vencidos de Miguel León Portilla se inserta también, otra vez, hay que ir y venir de los relatos a las fuentes.
en una larga tradición que remonta al siglo XIX, en donde la gente de letras se empezó a interesar por la poesía indígena. Miguel León Portilla nunca dijo que él era el primero, desde luego, pero, pero creo que tampoco se detuvo alguna vez a decirle a sus lectores que él venía de esta tradición en la que aparece en un episodio muy divertido el profesor de mexicano, como se conocía en el 19 al náhuatl, eh, Faustino Chimalpopoca Galicia o Galicia Chimalpopoca, siempre estoy invirtiendo los términos, y y José Joaquín Pesado. Tradujeron a Netzahualcóyotl. El profesor del mexicano tradujo el sentido, y José Joaquín Pesado lo transformó en un poeta romántico del siglo XIX, y se burlaban sus amigos de él. ¿Por qué? Porque lo había puesto en verso rimado y medido. O sea, un completo anacronismo. Todavía hasta el fin de su vida se estuvieron burlando de él. Pero aparte de ello, hubo otros a los que ahora identificamos como etnógrafos, que se dedicaron a recuperar la poesía indígena, tanto en México, desde luego, pero también en el suroeste norteamericano. Desde muy joven, antes incluso que León Portilla, Ernesto Cardenal hizo sus propios ejercicios en este sentido. Hay muchos casos muy notables en Estados Unidos. Uno de mis favoritos es Mary Austin, una escritora que está en el borde entre la antropología y la literatura. En fin, de esa tradición, o sea, esto viene de tiempo atrás, se descubrió no hoy, con los 500 años, sino hace mucho tiempo, que había que ir a las raíces indígenas del continente y recuperar sus voces. Hablé demasiado, Diego, para darte ahora la palabra. Estás sin sonido. Perdón, siempre se me pasa. Efectivamente, lo que dice Camila es muy cierto. La obra de Don Miguel, pues, es un portento que debemos recuperar y leer como cualquier obra con un sentido crítico, ubicando con claridad de qué visión estamos hablando y desmontando nuevamente los componentes simbólicos de el relato, ¿no? Y en ese sentido, por otro lado, sin duda alguna, el gran constructor, digamos, de una primera mirada etnográfica, con todo el tema de que también hay que leerlo con un sentido crítico, analítico, pues es Fray Bernardino de Sahagún. No en balde, don Miguel siempre se constituyó como un gran admirador de Fray Bernardino, y no en balde, pues en la ENA lo tenemos de alguna manera como el gran precursor de la etnografía de México, y el auditorio que está en el Museo Nacional de Antropología, pero que de origen era el auditorio de la ENA, se llama Fray Bernardino de Sahagún. A mí me parece que en ese sentido tenemos que estar regresando tanto a las fuentes como también a toda la reconstrucción histórica que nos lleva hasta el presente. Yo no descarto que también son fuentes para poder ver el impacto de las conquistas, insisto, en plural. Por ejemplo, las danzas de conquista que existen en muchos pueblos. Y ahí vemos cómo los mitos se reconstituyen. La danza de moros y cristianos en San Miguel Tolimán se convierte en la danza de españoles contra indígenas, ¿no? Y, por supuesto, los malos son los españoles, ¿no? Ya no son los cristianos, son los españoles. Y los buenos son los indígenas, pero que han obtenido la protección de San Miguel Arcángel, curiosamente, ¿no? Incluso yo estoy convencido de que Santiago no siempre es matamoros. En muchos pueblos es mataespañoles,
y en otros contextos es mata indios. Si no, no me explico por qué en muchos pueblos de habla otomí, pero de origen chichimeca, tomaron a Santiago, porque sabían que los iba a defender, y tomaron a San Miguel, que sin duda alguna es una continuación simbólica de Tezcatlipoca Rojo. Entonces, ¿qué ocurre en esta danza de conquista? Representan todavía en el presente a Hernán Cortés, a Pedro de Alvarado, a la Malinche, representan a Moctezuma, a Cuauhtémoc, se rinde Cuauhtémoc, y cuando se rinde Cuauhtémoc aparece un personaje de nombre Chimal, nombre que también recibe una inmensa ofrenda que hacen con cucharilla de soto, una inmensa ofrenda que hacen para honrar a San Miguel Arcángel. Entonces aparece Chimal, y después de que se ha rendido Cuauhtémoc, en el parlamento de la danza dice: ya mi rey monarca se rindió, ya nadie se resiste, solo Chimal se resiste. ¿Qué es lo que está diciendo el relato? Pues que los chichimecas mantuvieron la resistencia durante muchísimo tiempo, y muchos de ellos pues murieron en esta resistencia. Están diciendo en el fondo que no terminó todo con la rendición de Cuauhtémoc, que sigue un tema de resistencia, y están diciendo que finalmente pues el favor de San Miguel Arcángel lo tienen ellos. Y en ese sentido, insisto, creo que el gran programa de la antropología e historia que se traduce, pero que inicia Manuel Gamio y se traduce en la formación de Lina, es eso: cómo con las armas de la arqueología, por supuesto de la historia, de esa disciplina muy simpática que se inventó Wigberto, que se llama etnohistoria, y de la antropología, además de la lingüística y la antropología física, podemos hacer una reconstrucción de estos procesos, y que no son procesos unilineales, y que no son procesos que inician y terminan en México Tenochtitlan. Superar una visión aztecocéntrica del tema de las conquistas me parece fundamental para entender qué ocurrió en la península de Yucatán, qué ocurrió en Michoacán, qué ocurrió en Querétaro, por ejemplo, qué ocurrió en el noroeste. Pues tenemos que irnos a analizar singularidades que no están resueltas simple y sencillamente con decir que el 13 de agosto de 1521 nos conquistaron, ¿no? Y a la siguiente página de mi libro de texto gratuito, casi, bueno, venían unos virreyes, y luego el cura Hidalgo ya estaba dando el grito de la independencia, y se chutaban 3 siglos que fueron muy complejos, siglos de intercambio cultural, siglos en que la Nueva España fue la gran bisagra de la primera globalización del sistema mundo, siglos en que se recompone el territorio, las culturas, las civilizaciones, y México es el que articula a Europa con Oriente, con el Asia, en realidad. Entonces, eso no cuenta. ¿Por qué? Porque a veces solamente nos fijamos en estas páginas muy militares y aparentemente epopélicas. Y por eso me pareció muy interesante, y termino con esto, Toño, los 3 viajes que relatabas. El que fue hace 15 a 20 mil años, de los primeros y verdaderos, podríamos decir, descubridores de América. Sí. El de Cristóbal Colón, que significa ese impulso incontenible. Yo creo que hasta Moctezuma sabía que no iba a poder detener eso, y por eso muchos, pues de una vez se prepararon para colocarse en lo que era claro que venía, tal vez no con Cortés, porque Cortés casi en muchas veces ganó de chiripa, o no lo mataron de chiripa. Y luego el siguiente viaje, después de 1492, 1518, nótense, solo 26 años, mientras que lo que media entre los otros, entre el viaje 1 y 2 son, quitándole los 514.5 a 19.5 mil años, y pone 1528, no pone, yo creí que ibas a decir Cortés, y pones el que trajo la viruela. Uh-huh. Yo creo que eso era, o sea, no es Cortés, también es este avance avasallador que
metafóricamente, pero también epidemiológicamente, viene detrás de la viruela. Y claro que parte de lo que hacía pensar a muchos pueblos, a mucha gente, mujeres y hombres, de que esto era ya la caída, la catástrofe, pues es empezar a ver esa mortandad que después se tradujo en millones de personas que fallecieron en el siglo XVI, millones, puede ser que decenas de millones que fallecieron en el continente a lo largo del siglo XVI. Sí. Según los cálculos de Livio Bacci, la población se recupera hasta 3 siglos después. Pero ya para entonces la población de América es completamente distinta a lo que era, al inicio del siglo XVI. Quisiera decir algo antes de pasarles algunas preguntas que ya empezaron a llegar. Qué bueno que mencionas la danza de conquista, Diego, porque fíjate que si bien había leído aquella monografía de Arturo Barman publicó hace muchos años sobre la danza de moros y cristianos, escuchando a nuestro colega Miguel Ángel Rubio disertar sobre la danza de conquista, me quedó muy claro cómo es una danza que empieza en Europa en el siglo XIII, se va desarrollando a partir del cantar de Roldán, termina en danza de moros y cristianos, es trasladada a América y aquí adquiere otro revestimiento y vuelve a viajar al resto del mundo. Es una danza que ha estado dando, ahora sí que dando la ronda al planeta desde hace por lo menos 10 siglos y es muy interesante. Y en la última, en su última o en su versión más reciente, incluye a Mesoamérica. Y sobre todo al mundo posterior al siglo XVI. A ver, aquí hay una pregunta para Camila. Es muy puntual. Como experta en Malintzin, ¿qué opina del papel de Tecuichpo, la hija de Moctezuma? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿De qué sobre la Tecuichpo? Creo que... Como experta en Malintzin, ¿qué opinas tú del papel de la hija de Moctezuma, Tecuichpo? Mira, a mí me parece importantísima. Es decir, y se reconocía en su propia vida como un ser muy importante. Cuando ella nació, ella tenía por dentro de su propio cuerpo los 2 linajes más importantes de la familia, de la casa real de Nochka. Es decir, no tengo el árbol genealógico delante de mí ahora, pero creo que por el lado Dios mío, por el lado del papi se descendió por el hilo legítimo, es decir, se acuerda que Akamapichli, el fundador, tenía varias mujeres, pero tenía 2 mujeres que tenían descendientes muy importantes, la familia real por un mamá Kulwa y una familia con una mamá esclava, a lo mejor de Azcapotzalco, pero quién sabe. De todas maneras, por el Tecuichpotzin, como 7 generaciones, 5 o 6 o 7 generaciones más luego, tenía por el lado del papi, del sangre del hilo, del linaje legítimo, pero por el lado de la mamá, tenía sus parientes tlatololcas y por eso era una persona en la familia muy importante, porque ellos tenían el hábito, la costumbre de, se puede decir, trenzar, de intercambiar los 2 linajes para que se bajaran los resentimientos de un linaje contra el otro. Entonces, antes de la llegada de los españoles, ella era muy importante y a lo mejor
ella se hubiera casado con alguien del lado de su mamá, con un tío, un primo de ese lado, ¿okay? Para que sus hijos tenían sus parientes en los dos lados. Bueno, cuando empieza la guerra, supuestamente se casa primero con Cuitláhuac, pero no tenemos prueba de eso. Lo que sí tenemos prueba, bastante evidencia, que ella se casó con Cuauhtémoc, pero a fuerza. Cuauhtémoc había matado a sus hermanos, porque Cuauhtémoc tenía sus parientes, descendía del linaje que tenían por el lado de mamá, familiares en Tlatelolco. Entonces él era como, no era el heredero que se esperaba. Entonces, después de la muerte de Cuitláhuac, él agarró, se puede decir, agarró el poder, el trono, ¿ok? Entonces, él se casó con ella aparentemente a fuerza. Bueno, cuando Cortés mató, más luego, cuando él mató a Cuauhtémoc, como todos sabemos, y ella fue viuda, Cortés se echó en la cama con ella y tuvo una hija con ella. Bueno, se puede decir, mira, ese Cortés era mujeriego, que tenía niños a todos lados. Pero al otro lado, hay que decir como él tenía tanto poder y podía echarse en la cama de cualquier mujer, él no necesitaba dejarla embarazada a la hija de Moctezuma, y realmente era un problema porque él quería volver a España y todo el mundo iba a decir, ay, que la hija de Moctezuma está embarazada por él. Entonces, de repente, él la forzó a casarse con un señor español. Es por esa acción que yo concluyo, esa causa de esa acción que yo concluyo que él estaba un poco preocupado por lo que había hecho. Entonces, a mí me parece que él sabía que ella simbolizaba el poder político en su propio cuerpo, mantenía los dos linajes. Es por eso yo creo que él tenía tanto interés en ella que no se podía controlar. ¿Okay? Después ella casó con otro español que tenía poder en el gobierno de la ciudad. Entonces me parece que por los dos bandos, los dos lados, entendían que ella tenía tanto poder. Me parece que a lo mejor fue por esa causa que los españoles le dieron el nombre, la bautizaron como Isabel. De Cuichpotzén en español se llamaba Doña Isabel. Y Isabel obviamente era la madre la abuela de Carlos V, es decir, una reina importantísima en la historia de España. Porque en general ponían María, Marina, Mariana, etc. De repente Isabel. Entonces me parece que desde el principio, incluso los españoles habían entendido la importancia política que ella tenía. Bueno, estoy apelando, ¿cómo se diría? En inglés, la evidencia circunstancial, se puede decir, okay. Entonces no tenemos ningún diario de ella, pero me parece que tenemos bastante evidencia circunstancial que podemos concluir lo que he dicho. Muchas gracias. Diego, preguntan por acá, ¿qué tanto sigue pesando la versión oficial de Cortés a través de sus cartas de relación con la versión oficial que seguimos sosteniendo en México? La respuesta puede enderezar casi todo. Bueno, yo estaría en contra de cualquier versión oficial de cualquier cosa. Las únicas versiones oficiales son las que imparte un juez cuando sentencia un delito. Esa sí es oficial porque ya no puede uno hacerse a un lado después del amparo y lo que determine la Suprema Corte de Justicia. Lo demás no existe, o por lo menos no debiese existir una historia oficial. Por supuesto que Lina jamás alentará algo como eso. Sí es cierto que las cartas de relación de Cortés, ¿no? Y esto en su relación con la verdadera historia de la conquista de la Nueva España constituyen una especie de visión ecuménica, ¿no? Canónica, digámoslo así, de lo que fueron los hechos de la conquista, que en muchos aspectos ha sido cuestionada, que por supuesto incorpora muchos mitos, ¿no?
los españoles, los mexicas, los ñañó, los chinos y japoneses, todos tenemos mitos. Entonces, no es una especie de documento que uno deba leer como que todo lo que dice Cortés, así fue. Hay muchos intereses políticos de por medio, hay muchos prejuicios de por medio. Entonces, en ese sentido, no deja de ser, por supuesto, un documento muy importante, es una fuente, lo mismo que la historia verdadera de la conquista, pero no, o sea, no tiene una relación con algo así que pudiéramos pensar como versión oficial, aunque puede ser que un poco en los libros de texto de cuando éramos pequeños, sí era, este relato canónico era el que nutría, de lo que yo me acuerdo, pues este relato que nos platicaron en el libro de texto, ¿no? Que insisto, para mí, incluso con ese relato, me parecía interesantísimo, me parecía como una especie de juego de fútbol en donde por supuesto que quedamos muy tristes porque no ganamos y solo metimos un gol. Entonces, yo creo que tenemos que superar eso y que los propios niños tienen que entender pues que son hechos en donde hay distintos puntos de vista, regreso con León Portilla, distintas visiones y que además no fue que ya conquistaron México, porque algo así como México fuera de la ciudad o las ciudades gemelas de México, Tenochtitlan, México, Tlatelolco, no existía. Entonces, lo que empezó fue, a partir de la caída de México, Tenochtitlan, una serie de procesos de conquista, de guerra, de resistencia, algunos muy largos, como la guerra chichimeca, que se prolonga desde más o menos 1540 hasta 1591 por lo menos, y entonces que generemos visiones más plurales, más analíticas, más diversas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y olvidarnos que sí hay una versión oficial. Yo agradezco a estas efemérides la atención que vuelcan sobre la historia, sobre el estudio del pasado, la gente que habitualmente no tiene un gran interés en esto, de pronto se ve metida, contagiada en, por estos temas y sale a la luz el trabajo pues de los historiadores contemporáneos que están sobre el tema, ¿no? Es interesante, en los años 90, en la última década del siglo pasado, José Luis Martínez ofreció una edición muy, muy cuidadosa de estas cartas de relación, y ahora, en este momento, bueno, aparece el último trabajo de Luis Fernando Granados, historiador, fue precisamente su propia edición de la relación de 1520 de Hernán Cortés, un estudio como un gran acercamiento a esta carta y un análisis desde su oficio de historiador, sobre la singularidad de este documento. Así que me parece muy bien que voltee la gente para acá y se haga preguntas, porque seguramente va a encontrar cualquier cantidad de respuestas. Hay títulos que ahora circulan, o que circulan desde hace algunos lustros, que probablemente o con toda seguridad podrán saciar su interés, o de plano los clásicos en la materia. Pero, y la siguiente pregunta nos pone más o menos en este espacio y dice así, dice, ¿hay alguna crítica para hablar de la caída de Tenochtitlan? ¿Hay alguna crítica por nombrarlo así? Creo que lo podemos tomar desde, bueno, ¿qué recomendamos? ¿Cuáles son esos autores que nos pueden llevar más allá de versiones oficiales o limitadas
de este tema? ¿Cuáles serían, Camila? Si estás Bueno, platicando con un extraño y te dice, oiga, usted es historiadora, qué interesante, ¿qué libro me recomienda? Pero que sea bueno, ¿eh? Oiga, no quiero, sí, sí, no sí, quiero que me entiendo. simplifiquen las cosas. Se ha publicado últimamente un libro en español por Bárbara Mundi, Ujú, que es profesora ahora en Tulane University, Tulane, en Nueva Orleans. ujú. Y ella, ¿cómo se llama? En inglés, Death and Rebirth of Tenochtitlan, como si de la muerte y renacimiento de Tenochtitlan. Creo que se Le publicó pusieron, bajo en español se llama La muerte de Tenochtitlan, la vida de México. La vida. Perfecto, perfecto. Y El allí grano de habla. sal, la editorial es El grano grano de de sal es sal. la misma editorial, así es, de Sí, es Tomás la misma. Salina. Bueno, bueno, bueno. Ella está hablando de esa misma cuestión, es decir, ese asunto. Es decir, de que sí se cayó la ciudad en un sentido político. Ya no existía la, la, el poder, ¿cómo se diría? El gobierno mexica. Bueno, en cierta forma sí existía, pero como cabeza de todo el Valle de México. Pero eso no quiere decir que la gente se murió en total, no quiere decir que los edificios se destruyeron en total, no quiere decir que el agua se desapareció, nada de eso. Entonces ella está tratando de seguir los hilos que seguían entre las vidas de la gente um, por medio de edificios, de las artes, de los idiomas, etc. Yo creo que puedo decir que esas ideas existen y han existido en las obras por autores mexicanos por años, pero lo que ella estaba tratando de hacer, creo yo, es poner toda esa materia dentro de un buen libro, de las portadas de un buen libro, como decía tú, Antonio. Si vas a Muy, leer un libro que discute de todas materias ok, sobre ese asunto, muy creo bien. que yo puedo Sería el de recomendar Bárbara eso. Mundi. Tú Sí, recomendarías sería Bárbara de Mundi. ella. Ajá, uh-huh. Diego, ¿tú ahora sí, cuál le recomendarías a este sujeto inquieto, a esta persona inquieta por el tema y que quisiera ver tener una versión polifónica del asunto, no monoaural? No, pues no soy experto, digamos, en fuentes bibliográficas sobre el tema, pero a mí me complace muchísimo que estemos en esta discusión. Creo que ha habido una infinidad de seminarios, de mesas, de conversatorios, de ahora aprovechando estas redes de charlas muy diversas. Hay varias series que están en la televisión, ¿no? Una que hizo el INA con la SPR, Canal 14. Hay otra serie, La batalla por México Tenochtitlan, que también resulta interesante, basada en un libro reciente que yo creo que vale la pena revisar porque plantea ahí debates muy sugerentes, por supuesto, entrando muchas veces en el ámbito de la heterodoxia, que es este libro que se llama igual, La batalla por México Tenochtitlan, de Pedro Salmerón Sanginés. Hay una revista de arqueología mexicana, bueno, 3 revistas de arqueología mexicana relacionadas con el tema, una precisamente que se llama así, La caída de México Tenochtitlan, otra revista que habla específicamente de la noche triste o victoriosa, y otra que contiene toda una serie de reflexiones de Alfredo López Austin sobre la cosmovisión de los pueblos nahuas y particularmente los mexicas. Yo creo que son 3 revistas muy buenas, que además pues, es una publicación que se consigue fácilmente y en donde el INA tiene un papel importante. Y yo creo que hablar de caída de México Tenochtitlan pues no tiene ningún problema. Además, cuando la gente cae se levanta. Me gusta más que el título de muerte, ¿no? Yo creo que sí, sí, por supuesto que cayó un estado hegemónico, cayeron 2 ciudades, México Tenochtitlan y México Tlatelolco, pero no murió. Ahí sí le tomo la palabra a esta traducción de cantares mexicanos, de que mientras existan las personas en el Sema Náhuac,
no perecerá la gloria y la fama de México Tenochtitlan. Está aquí la ciudad y el naufragio del que hablaba Jaime Torres Bodet en la inauguración del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec no dejó de involucrar muchos náufragos que no murieron todos, que subsistieron a estos acontecimientos catastróficos y que pues los seguimos recuperando. Insisto, no solo como en memoria, sino también como elementos que todavía en el presente nos dan identidad, nos dan sentido de pertenencia, pero sí es un levantarse distinto, porque ahora, por ejemplo, quienes habitamos en la Ciudad de México, que no somos mexicas propiamente tal, somos amiguísimos de los tlaxcaltecas y no hay ningún problema. Nos juntamos, de alguna manera 3 siglos después, si ustedes quieren, porque pues teníamos otra tarea que acometer, que era separarnos del Reino de España e iniciar esta aventura tan difícil que ha sido construir una república, construir una nación independiente. Nos estamos acercando al final de esta mesa. Nos quedan unos 5 minutos más o menos. Y, no, perdón, unos 10 minutos. No la angustia de cuando estás en un congreso y te pasan el papelito, te quedan 5 minutos. Y luego te quedan 3 minutos, te queda 1 minuto, ya cállate, ya, tenemos 10 minutos. Entonces, en estos 10 minutos, me gustaría que estos 10 minutos los usáramos para lo siguiente. Tal vez en el transcurso de esta conversación no atiné a dar con la pregunta o la provocación que habría suscitado o habría dado pie, sobre todo, a algo que ustedes traen guardado en el morral y que estaban esperando que yo les preguntara. Entonces, y no les pregunté hasta ahora, entonces no me quiero ir a continuar esta jornada sin la tranquilidad de haberles dicho ahora, ¿qué es eso, Camila, que habías guardado en el morral para esta sesión? Ay, realmente no he guardado nada. Pues finge. Solo quería decir, bueno, que agradecerles a todos, no por tener esta discusión, pero también por invitarme a mí, a una extranjera. Es decir, siempre viajando en México, hablando con mis amigos, conociendo a gente, realmente no puedo hablar bastante de lo que he visto, de una generosidad de espíritu, es decir, que ustedes son muy orgullosos de su historia como deben estar y ustedes tan dedicados a estudiarlo y no quieren dejar la cuestión a otros, ni lo han dejado, pero al mismo tiempo tienen la curiosidad, bueno, como decía yo, la generosidad del espíritu, de preguntarse, ¿qué estará pensando esta otra persona o esas otras personas desde afuera? Y en incluirme a mí, una persona desde afuera en esta discusión tan importante, en este aniversario tan importante, me parece un acto importante, un acto muy noble. Es decir, como México siempre ha sido, desde tiempos precolombinos, una nación, un terreno de gentes mezcladas, de gentes que vienen y se van, que siguen así, es decir, muy orgullosos de lo que son, pero también abiertos a todo el mundo. Y me parece muy, ¿cómo se diría? Impresionante, porque no todos son así. Francamente, incluso mi propio país no veo en mi propia cultura como parecida. Me parece a mí que somos aquí más cerradas. Supuestamente no, se dice que no, pero hay un hábito de estar un poco ciego,
de no tener bastante interés en las perspectivas de otras personas. Entonces, les agradezco y les felicito, y eso sería todo. Muchas gracias, Bien. Camila. La curiosidad sí se apreciaba mucho en el siglo XVIII, tenía un lugar importante dentro de los valores de Occidente, el ser curioso, el querer saber un poco más y sobre todo conocer mejor al otro. Diego, ¿qué Sí, pues tienes? yo aprecio muchísimo lo que Camila nos ha enseñado en esta charla. En la antropología acostumbramos mucho el ejercicio de combinar las miradas desde afuera y desde adentro, ¿no? Es más, nos hemos inventado que hay una visión ética, que es la que es exterior al sujeto, y una visión émica, que es la que el sujeto cree que es. Las dos tienen importancia, porque por supuesto yo no puedo llegar con un pueblo y decirle, mira, tú eres así y así y así, y ya cállate, ¿no? Es una diferencia a veces con los arqueólogos, que ellos sí, pues tienen que hacer una construcción totalmente exterior de un mundo del que solo ven los vestigios materiales. Pues nosotros platicamos con la gente y muchas veces nos damos cuenta de que lo que creemos que la gente piensa o que lo que motiva a la gente es algo que puede ser que no sea, o por lo menos ellos los ven de manera muy distinta, de manera que yo creo que tenemos que persistir en esto. Aquí no hay versiones únicas, ¿no? Y yo creo que el propio León Portilla, cuando habla de la visión de los vencidos, no está en el sentido de que vamos a excluir la de los vencedores, simplemente que la de los vencedores es la que casi siempre prevalece. Y en ese terreno, incluso en la de los vencidos del siglo XVI, ya hay, como lo vimos, una serie de semillitas de los vencedores que no debemos de dejar de considerar a la hora de el análisis. Otra cuestión que creo que queda por ahí pendiente es cómo en nuestro país, que se define ahora como una nación pluricultural, y dice la Constitución cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas, ¿qué ha sido de estas realidades indígenas? Que no niegan otras, ¿no? De fuerzas culturales, lingüísticas, filosóficas que vinieron de otros continentes, pero yo creo que aquí, y un poco con el tema de Tecuixpo, y esto que señalaba Camila de su relación con Hernán Cortés, es claro que las alianzas también se utilizan en antropología como una manera de hablar de el encuentro matrimonial o simplemente el encuentro sexual entre hombres y mujeres, mujeres y hombres. Entonces, yo creo que en la respuesta indígena o las respuestas indígenas a los procesos de conquista, hay dos elementos que los pueblos indígenas fueron combinando a su manera. Por un lado, un proceso de adaptación, alianzas, incorporación al mundo dominante, no queda de otra, ¿no? Uno puede no estar de acuerdo con el capitalismo, pero necesita dinero para comerciar, simplemente. Uno tiene que entrar de alguna manera en la capacidad de reproducir su mundo, su familia, su vida, su grupo social en un sistema predominante. Y yo creo que ahí hay procesos que hay que estudiar de adaptación, alianza e integración al mundo reconfigurado a partir de las conquistas. Y otro es el de las resistencias, la perseverancia y la resiliencia. Ahí luego los antropólogos tenemos una enorme dificultad porque cuando entramos en interacción con pueblos indígenas o mestizos o campesinos, con cualquier comunidad, de repente ya no terminamos de encontrar hasta dónde hay rasgos de lo prehispánico y hasta dónde pues entra todo este terreno de la cristianización y de la aculturación por parte de las fuerzas, digamos, dominantes occidentales. Entonces, ahí otra vez se nos presenta el mismo tema, ¿no? Porque no podemos pensar que las comunidades indígenas de hoy son igual que fueron hace 500 años, ni de chiste, ni de chiste. Algunas incluso todavía mantienen
deidades prehispánicas, nada más que no se enteren los sacerdotes, porque se pueden molestar, pero eso no quiere decir probablemente que incluso la manera de articular en su religiosidad esas deidades sea el equivalente a cómo se pensaba antes, porque todos los pueblos tienen cambios, todos los pueblos viven transformaciones, y afortunadamente, Camila, en nuestro país sí tenemos este sentido de apertura y este sentido de pluralidad. Tenemos muchos problemas, desigualdad, corrupción, injusticia, impunidad, pero si algo no hemos tenido, y lo refrendó Carlos María de Bustamante en el Constituyente del 24, fue interés de dominar a otros pueblos, a otras naciones. Cuando el constituyente quería formar una fuerza militar para ir a someter a los guatemaltecos que se habían separado ya de México, pues hizo un discurso esplendente en donde dijo que si México acababa de independizarse de España reclamando el derecho soberano de los pueblos a decidir su destino, los guatemaltecos tenían derecho a decidir lo que quisieran. Y que si querían ir a combatir a los hermanos centroamericanos, al primero que tenían que combatir y matar era a él. Y contuvo ese único apetito imperialista que fue muy fugaz y que afortunadamente no continuó en adelante. Entonces, sí creo que es diferente. Entonces, nuestro sentido nacional no es el de una potencia que esté esperando expandir territorios, etcétera. Lástima que sí un poquito en tu país, pues hubo muchos apetitos en esa dirección, tal vez lo siga habiendo, pero generosamente pues tienen unos territorios amplísimos que alguna vez formaron parte de esta república y que yo creo que están bien ahí, pero que no podemos consentir que se reproduzcan estos fenómenos, ¿no? Que en su momento obedecieron a procesos que se dieron, que hay que analizar, pero que sí nos deben conducir a que de la historia, como ha dicho Toño, pues saquemos lecciones que se van renovando en función de los nuevos desafíos de cada nación, de cada grupo, de cada cultura. Muchas gracias, Diego. Pues llegamos al final de esta conversación. No, muchas gracias, Camila, muchas gracias, Diego, muchas gracias al Universal y la Fundación Miguel Alemán por haber hecho posible este espacio para conversar sobre los mitos y las realidades de la caída del Imperio Mexica. Buen día. Gracias. Muchísimo gusto. Gracias. Igual. Saludos a todos. Cuídense.